En la primera parte hemos hallado los primeros valores críticos que son 1 y -2. Luego, los segundos valores críticos que son el 1 y el -1. Estos valores críticos por orden, -2, -1 y 1, lo dibujan en una recta de números reales. Y ahí pueden apreciar que la recta de números reales ha sido dividida en un intervalo, en un segundo intervalo, en un tercer intervalo y en un cuarto intervalo. Con esos valores críticos, dividimos a una recta real de acuerdo al número de valores críticos en intervalos. Ahora, no sabemos si el primer intervalo es creciente o decreciente. No sabemos si el primer intervalo es cóncavo o convexo. Todavía no lo sabemos. Lo mismo puedo afirmar para el intervalo 2, que es desde -2 hasta -1. No sabemos si es creciente, decreciente, cóncavo o convexo. Todavía no lo sabemos. En la primera columna escriben signo de la primera derivada. Recordando, si f' de x es mayor a 0, curva creciente. ¿Ven? Por eso acá vamos a decir curva creciente. ¿Qué forma? Si la segunda derivada es mayor a 0, es cóncava. ¿Qué tipo de curva? Cóncava. ¿Qué forma? Es necesario esta tablita. Signo de la primera derivada. Muy bien. Ahora, eligen valores. Sí, jóvenes, van a elegir valores de cada intervalo. Deme un valor, obviamente que esté alrededor de -2, un valor para el primer intervalo. A ver, ¿qué valor eligen para el primer intervalo? -3. X igual a -3. Muy bien. Otro del segundo intervalo, un valor del segundo intervalo. X igual a ¿qué? Entre -2 y -1. Menos 1,5, que sería 3 3 medios. medios. Ahí está. Uno que está entre -1 y 1. ¿Qué valor? 0. 0. Muy bien. Y uno que sea del último intervalo, del intervalo 4. ¿Qué valor? 2. 2. Tienen que ser valores no muy lejanos de los valores críticos. Con estos valores se evalúan a la primera derivada. Con esos valores elegidos de cada intervalo, evalúan a la primera derivada. Por eso lo importante es que esté factorizado. Es decir, con estos valores vamos a reemplazar en 1 romano. Vamos a reemplazar en 2 romano. Por eso les había pedido que esté factorizado, porque la evaluación es más sencilla. Miren, si fuese -3, reemplacen en la primera derivada. ¿Qué signo tiene? Solo nos interesa el signo. ¿Qué signo? Si x es -3, en la primera derivada, -3, -1, -4, al cuadrado positivo, ¿correcto? Sí. -3 más 2, negativo. Más por menos, el signo es negativo. Con -3 medios, ustedes por favor reemplacen. Estamos buscando los valores. A ver, este espacio f' para -3 medios. Signo nos interesa si es positivo o negativo. -3 medios menos 1 al cuadrado va a ser positivo. -3 medios más 2, Un medio. positivo o negativo. Positivo. -3 medios más 2 es positivo. Entonces, más por más, más. En el segundo intervalo, el signo es positivo. Vamos al tercer intervalo con el valor de x0. 0 menos 1 al cuadrado positivo. 0 más 2 positivo. Más por más es más. Ahí está, positivo. Para el número 2, en la primera derivada, 2 menos 1 al cuadrado positivo, 2 más 2, todo ha sido positivo ahora, miren, ya está.
¿Qué hemos mencionado? Si la primera derivada es menor a 0, la curva es decreciente. ¿Recuerdan todo esto? Toda esta explicación que hemos hecho al inicio de clase. Si es menor a 0 es Decreciente. decreciente. Pero si la primera derivada es mayor a 0 es Creciente. creciente. ¿Qué intervalo es decreciente? Ahora sí ustedes en la tabla. ¿Qué intervalo es decreciente? El primer intervalo. El primer intervalo. El segundo, el tercero y el cuarto es signo positivo. Y si es signo positivo es creciente. Eso es lo que tenemos que manifestar. ¿Ya? Entonces, este valor, a ver, con una regla nos ayudaremos. El menos 2 va a representar un punto. ¿Sí? El menos 2 representa un punto. ¿Quién más representa un punto? El menos 1 es un punto de inflexión. Tenemos que hallar su ordenada. Lo mismo para el 1. Tenemos que hallar su ordenada. A ver, vamos ahora. Les decía lo siguiente. Si es negativo, la curva es, nuevamente ustedes recuérdenlo, por favor. Si es negativo, la curva es, Decreciente. Decreciente. eso, decreciente. Y si, vamos, y si es positivo la primera derivada, ¿qué tipo de curva? Creciente. ¿Qué dices de esto? Creciente. Creciente. Va. Bien, vamos a anotar con este marcador. En el primer intervalo, la curva, de acuerdo al signo de la primera derivada, es decreciente. En el segundo intervalo, por el signo de la primera derivada, entonces es creciente. Acá también es creciente. Acá también es creciente. ¿Ven? Ya está. Ahora, ¿qué forma crece? Eso sí no sabemos. El crecimiento puede ser cóncavo o puede ser convexo. Entonces, como no sabemos, escribimos, puede ser cóncavo, decreciente. Decreciente puede ser en forma cóncava, convexa. Creciente, cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo. Ya, lo dejamos, todavía no lo sabemos. Vamos ahora al signo de la segunda derivada, jóvenes, ¿ya? Signo de la segunda derivada. Con los mismos valores, pero en la ecuación número 2 romana. Reemplácenlo ahí. Rápidamente. Jóvenes, en el primer intervalo, en menos 3 en la segunda ecuación. Menos 3 menos 1, negativo. Menos 3 más 1, negativo. Menos por menos Más. Positivo. es el primer intervalo es positivo. Vamos al segundo intervalo con menos 3 medios. Menos 3 medios es menos 1, 5. Menos 3 medios, menos 1, negativo. Menos 3 medios más 1, negativo. Menos por menos, otra vez acá es positivo. Ahora con el número 0, ustedes, ¿qué signo tiene la segunda derivada? Evalúen en x igual a 0. Negativo. ¿Qué dicen? Si x es 0, 0 menos 1 menos 0 más 1, 1. 1 por menos 1, negativo. Para 2, Positivo. 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 Muy bien. Ahora, recuerden lo que habíamos analizado al inicio. Si la segunda derivada evaluada en un valor resulta ser mayor que 0, ¿qué es mayor a 0? Positivo. Mayor a 0 es positivo. ¿Qué tipo de curva es? Curva cóncava. Cóncavo. Cóncava, sí, exactamente. Pero si la segunda derivada resultaba menor a 0 y menor a 0 implica signo negativo, la curva es Convexa. convexa. Ahora sí, ¿qué signo nos da en el primer intervalo? Positivo. ¿Qué tipo de curva es? ¿Qué tipo de Cóncava. curva es? Cóncava. Cóncava. Muy bien, cóncava. Vamos al segundo intervalo. ¿Qué tipo de signo nos ha dado la segunda derivada? Positivo. Entonces la curva es cóncava. Acá nos da negativo. Entonces la curva es convexa. Finalmente nos da positivo. La curva nuevamente es cóncava. Ahí está.
La forma, esa sí ya sabemos. ¿Cómo es una curva cóncava? ¿Estamos de acuerdo? Cóncava, convexa. Entonces, lo dibujamos, ¿bien? ¿Cómo es una curva cóncava? Como es positivo, es como alguna vez decía, reciban una noticia positiva, todos sonríen, ¿sí o no? Carita feliz, todos sonríen. Entonces, noticia positiva, cóncava. Ahí está. No, positivo, cóncava. ¿Sí? Carita feliz. Pero si es convexa, es noticia negativa, al revés, ¿no? Ahí está. Y luego, ahí está. Ahora ya podemos decidir en esta parte que no sabíamos. La curva decrece. ¿Pero en qué forma había decrecido? ¿En forma? ¿En forma? Cóncava. Cóncava. Entonces, lo cóncavo se queda y Bose lo convexo. Luego, crece, dice, miren, crece, pero ¿en qué forma crece? En forma cóncava. Lo cóncavo se queda, lo convexo lo bosan. Acá en el tercer intervalo, convexa, dice, convexa. Entonces lo convexo se queda, lo que bosan es lo cóncavo. Finalmente, cóncavo, lo cóncavo se queda y lo convexo lo bosan. Ahí está, ya lo tenemos definido. Decreciente en forma cóncava, creciente en forma cóncava, creciente en forma convexa, creciente en forma cóncava. Ahí está. Ahora, el -2, recuerden que el -2 era el único punto que iba a ser máximo o mínimo. El -2. Máximo o mínimo. Cambia de menos a más. ¿Qué decimos del punto -2? Mínimo. Si cambia de menos a más, con la primera derivada hallamos los puntos máximos o mínimos. Si cambia de menos a más, es un mínimo. De menos a más, por lo tanto, acá hay un mínimo. En -2 hay un mínimo. El -1 prácticamente es un punto de inflexión. El 1 también es un punto de inflexión. Necesitamos el punto. ¿Sí? Hasta acá la segunda parte. Bueno, tal vez se puede avanzar algo. El mínimo. Tienen que hallar x es -2 y evalúan a la función en -2. Punto de inflexión. X es -1 y evalúan a la función en -1. Punto de inflexión. X es 1. Evalúan a la función en 1 para la ordenada. Ahora nos toca evaluar a la función original para hallar el valor de y en los 3 puntos.